Hay algo profundamente doloroso en vivir con miedo cada día. No el miedo a lo desconocido, sino a lo que ya conoces demasiado bien. La fecha en que vencen las cuentas, el sonido del teléfono cuando llama el banco, la vergüenza de tener que inventar excusas cuando te invitan a salir, porque no puedes permitirte ni un café. Hay personas que viven así durante años, décadas incluso, sin entender por qué el dinero se escurre entre sus manos como agua, sin importar cuánto trabajen o cuánto se sacrifiquen. Y lo más terrible es que muchas veces el problema no está en cuánto ganan, sino en algo mucho más invisible, algo que nadie les enseñó a ver. Hoy quiero compartir contigo una historia que tal vez te resulte familiar, porque habla de ese tipo de sufrimiento silencioso que muchos cargan sin contarle a nadie. Es la historia de una mujer que vivió atormentada por las deudas durante años, hasta que alguien le mostró algo tan simple que al principio no lo creyó. No fue un milagro instantáneo, no ganó la lotería, no heredó dinero. Fue algo mucho más poderoso. Entendió qué estaba haciendo mal, y eso lo cambió todo. María Elena tenía 45 años y cada noche se acostaba con un peso en el pecho. No era una enfermedad, era peor. Era el terror de saber que mañana sería igual que hoy. Facturas sin pagar, llamadas de cobranza, cuentas que nunca cerraban. Y lo peor de todo es que ella trabajaba. No era perezosa, no malgastaba. Simplemente nunca alcanzaba. Antes de continuar, si esta historia te está resonando, te invito a que te suscribas al canal. Aquí compartimos reflexiones y relatos que pueden ayudarte a ver las cosas desde otra perspectiva. Dale clic al botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Ahora sí, sigamos. María Elena trabajaba desde los 18 años. Primero en una tienda de ropa donde pasaba horas doblando prendas y atendiendo clientes que a veces la trataban mal. Luego consiguió un trabajo como empleada administrativa en una empresa pequeña, donde el sueldo era apenas un poco mejor, pero las responsabilidades se triplicaban. Los fines de semana limpiaba casas para sumar algo más de dinero, aunque eso significara no tener ni un solo día de descanso. Siempre había tenido esa sensación de estar corriendo detrás del dinero sin alcanzarlo jamás. Al principio pensaba que era normal, que todos vivían así, que la vida adulta era precisamente eso, una lucha constante por sobrevivir. Pero con el tiempo, mientras veía a otras personas con sueldos similares salir adelante, comprar cosas nuevas, irse de vacaciones aunque fueran cortas, o simplemente vivir sin ese terror en los ojos, empezó a sentir que había algo mal en ella. Quizás no era lo suficientemente inteligente, quizás no sabía administrarse, quizás estaba maldita de alguna manera. Quizás simplemente no estaba hecha para tener tranquilidad económica. Esos pensamientos la atormentaban especialmente en las noches, cuando la casa estaba en silencio y no había nada que la distrajera de su propia cabeza. Dejó de salir con amigas porque cada invitación se convertía en una tortura. Tenía que inventar excusas, que estaba cansada, que tenía cosas que hacer, que no se sentía bien. La verdad era que no podía permitirse ni siquiera un café afuera. Dejó de comprar ropa nueva hasta que su guardarropa se convirtió en una colección de prendas gastadas y desteñidas. Dejó incluso de darse esos pequeños gustos que hacen la vida un poco más llevadera, como un chocolate de vez en cuando o una revista. Todo lo que ganaba iba directo a pagar deudas, y aún así, las deudas seguían creciendo como una planta salvaje que nadie podía controlar. Era como tratar de llenar un balde agujereado. Por más agua que echara, nunca se llenaba. Las tarjetas de crédito eran su peor pesadilla. Había empezado a usarlas años atrás para emergencias, pero las emergencias se habían vuelto cada vez más frecuentes, hasta que ya no sabía qué era emergencia y qué era simplemente no tener suficiente dinero para vivir.
Pagaba el mínimo cada mes, a veces ni siquiera eso, y los intereses se acumulaban como montañas imposibles de escalar. Cada estado de cuenta que llegaba era como una bofetada. Cada llamada del banco era una humillación más. Y lo peor era que no sabía cómo había llegado a ese punto. No recordaba haber hecho ninguna compra grande, ningún gasto extravagante. Simplemente un día se despertó ahogada en deudas, sin entender cómo había pasado. Por las noches, cuando la casa estaba en silencio y su cuerpo exhausto por fin se rendía en la cama, María Elena lloraba. No lloraba de autocompasión, sino de impotencia pura. Se sentía atrapada en un laberinto del que no había salida. Había intentado trabajar más horas, había buscado trabajos mejor pagados sin éxito, había recortado gastos hasta vivir prácticamente con lo mínimo. Nada funcionaba. Rezaba, pedía ayuda en sus pensamientos más desesperados, buscaba respuestas en libros de autoayuda que apenas podía permitirse, pero nada cambiaba. El ciclo continuaba, implacable, mes tras mes, año tras año, y lo peor era la vergüenza profunda y corrosiva de ser una mujer adulta y no poder manejar su propia vida, la vergüenza de tener que inventar excusas constantes, la vergüenza de ver cómo otros parecían tener todo bajo control mientras ella se ahogaba en secreto. Se había vuelto experta en fingir, en sonreír cuando le preguntaban cómo estaba, en cambiar de tema cuando la conversación se acercaba peligrosamente al dinero, en mantener la fachada de que todo estaba bien cuando por dentro se estaba desmoronando. Un martes cualquiera, en el trabajo, una compañera llamada Estela notó que María Elena estaba más callada que de costumbre, y eso ya era decir mucho, porque María Elena siempre había sido de pocas palabras. Estela trabajaba en el mismo departamento desde hacía unos años. No era de esas personas que presumen de dinero ni que andan contando su vida financiera a todo el mundo. De hecho, ganaba lo mismo que María Elena, tal vez incluso un poco menos, porque tenía menos antigüedad en la empresa. Pero había algo diferente en ella, algo que María Elena había notado sin querer admitirlo. Estela siempre parecía tranquila, nunca parecía estar al borde del colapso, nunca se la veía con esa expresión de pánico contenido que María Elena sentía en su propio rostro cada vez que pensaba en dinero. Había algo en Estela que irradiaba paz, una paz que María Elena no había sentido en años, quizás nunca. Después del turno, mientras recogían sus cosas y se preparaban para irse, Estela se acercó a María Elena con esa manera suave que tenía de hacer las cosas. No era invasiva ni curiosa, simplemente genuina. ¿Estás bien?, le preguntó con una sonrisa pequeña. Y María Elena, que llevaba tanto tiempo cargando ese peso completamente sola, que había construido muros tan altos alrededor de su sufrimiento, que ya ni siquiera dejaba que sus familiares más cercanos lo vieran, simplemente se derrumbó. Ahí, en el vestuario de la oficina, entre lágrimas que no podía controlar, le contó todo. Las deudas que la ahogaban, el miedo constante que la perseguía día y noche, la sensación horrible de estar fallando como persona, como adulta, como ser humano, las noches sin dormir, la vergüenza, el cansancio de luchar sin ver resultados. Todo salió como un torrente que había estado contenido demasiado tiempo. Esperaba que Estela le dijera lo que todos decían cuando alguien se atreve a confesar problemas de dinero, que tenía que trabajar más duro, como si no trabajara ya hasta el agotamiento, que tenía que ahorrar, como si tuviera algo que ahorrar, que tenía que ser más disciplinada, más inteligente, más lo que fuera. Pero Estela no dijo nada de eso. En cambio, se quedó callada por un momento, asintiendo con comprensión, y luego le hizo una pregunta que María Elena jamás había escuchado en su vida.
Una pregunta tan simple que parecía tonta, pero que resultaría ser la más importante que nadie le había hecho jamás. ¿Sabes en qué gastas tu dinero exactamente? María Elena parpadeó, confundida, todavía limpiándose las lágrimas de las mejillas. Pues, en las cuentas, respondió con voz temblorosa, en comida, en luz, en agua, en el alquiler, en el transporte para venir al trabajo. Estela asintió lentamente. Sí, pero ¿sabes cuánto gastas en cada cosa? ¿Sabes exactamente cuánto se va en comida cada mes? ¿Cuánto en transporte? ¿Cuánto en esas pequeñas cosas que compras sin pensar porque parecen no tener importancia? María Elena se quedó completamente en silencio. Era como si alguien hubiera abierto una puerta en su mente que ni siquiera sabía que existía. Nunca lo había pensado así. Claro que sabía que pagaba cuentas. Claro que sabía que compraba comida y productos necesarios. Pero nunca había sumado. Nunca había puesto números concretos. Nunca había visto el panorama completo de a dónde iba realmente su dinero. Simplemente vivía mes a mes, pagando lo que podía, usando las tarjetas cuando no alcanzaba y esperando que de alguna manera todo se resolviera solo. No, admitió finalmente con un hilo de voz. No lo sé. Estela sonrió con una suavidad que no tenía ni un ápice de juicio, solo comprensión genuina. Ese es el problema, le dijo. No puedes controlar lo que no conoces. Es como tratar de llegar a un lugar sin saber dónde estás parado ahora mismo. Y entonces le explicó algo tan simple, tan básico, que María Elena casi no lo creyó. Le habló de anotar cada gasto, cada uno, sin importar cuán pequeño fuera. Le habló de hacer una lista de todo lo que entraba y todo lo que salía de sus manos. Le habló de ver en blanco y negro, con números reales, a dónde iba su dinero. No se trata de ganar más, le dijo Estela con una calma que María Elena envidiaba. Créeme, yo gano lo mismo que tú. Se trata de saber qué haces con lo que tienes, porque apuesto a que si revisas con honestidad, vas a encontrar fugas que ni siquiera sabías que existían, pequeñas goteras que juntas forman un río. María Elena quería creerle. Una parte de ella, la parte desesperada que ya no sabía qué más intentar, se aferraba a esa posibilidad como un náufrago a un pedazo de madera. Pero al mismo tiempo le parecía demasiado simple, casi insultantemente simple. ¿Anotar gastos? ¿Eso iba a resolver años de deudas acumuladas? ¿Eso iba a detener las llamadas de los bancos? ¿Eso iba a llenar ese agujero negro en el que desaparecía su dinero? Parecía ridículo. Parecía el tipo de consejo genérico que cualquiera puede dar sin realmente entender el problema. Pero Estela insistió, no de manera invasiva, sino con una persistencia suave. Hazlo durante un mes. Solo un mes. No tienes que cambiar nada todavía. Solo escribe cada peso que gastes, por pequeño que sea. Lleva un cuaderno contigo o usa el teléfono, lo que prefieras, pero anota todo, absolutamente todo. Y después de un mes, nos sentamos y hablamos de lo que encontraste. María Elena aceptó, más que nada porque no tenía nada que perder. Ya había probado todo lo demás. ¿Qué mal podía hacer intentar una cosa más, aunque pareciera tonta? Esa noche, María Elena llegó a casa con una mezcla extraña de esperanza vacilante y escepticismo profundo. Buscó en sus cajones hasta encontrar un cuaderno viejo que había comprado años atrás para quién sabe qué y que nunca había usado. Lo abrió en la primera página y con letra temblorosa escribió «Gastos del mes». Se sintió un poco ridícula haciéndolo, como si estuviera jugando a algo infantil. Pero algo en ella, esa chispa minúscula de esperanza que todavía no se había apagado completamente, la impulsó a seguir adelante. Al día siguiente comenzó. Café en la cafetería de la esquina antes de entrar al trabajo. 3 pesos. Lo anotó. Pasaje de autobús. 2 pesos. Lo anotó. Pan en la panadería para el almuerzo. 5 pesos. Lo anotó.
Al principio se sentía absolutamente tonta. ¿Qué diferencia iba a hacer escribir que gastó 3 pesos en un café? Pero siguió haciéndolo día tras día, con una disciplina que ni siquiera sabía que poseía. Déjame un comentario y cuéntame si alguna vez te has sentido así, atrapada o atrapado en una situación que parecía no tener salida. Y conforme pasaban los días, conforme llenaba página tras página de ese cuaderno con números pequeños, empezó a notar algo extraño. Pequeñas compras que en el momento parecían insignificantes empezaban a sumar de maneras que no había anticipado. Un café aquí, una revista allá, un antojo en la tienda de la esquina, una pequeña emergencia que resolvía con la tarjeta de crédito sin pensarlo 2 veces. Cosas que individualmente no parecían importantes, que en el momento de comprarlas prácticamente no registraba en su conciencia, pero que juntas, al verlas todas listadas en ese cuaderno, formaban una montaña imponente. Al final del primer mes, una tarde de domingo, cuando tenía la casa para ella sola, María Elena se sentó en su mesa con el cuaderno, una calculadora y una taza de té. Empezó a sumar, y lo que vio la dejó completamente helada, como si alguien le hubiera arrojado un balde de agua fría. Había gastado casi 1/3 de su sueldo mensual en cosas que ni siquiera recordaba haber comprado. Pequeñas fugas, gotitas insignificantes que se habían convertido en un río caudaloso. Cafés que compraba sin pensar porque estaba cansada. Snacks que tomaba de la máquina expendedora en el trabajo. Taxis que tomaba cuando estaba demasiado agotada para esperar el autobús. Productos en oferta que compraba porque estaban baratos sin necesitarlos realmente. Cargos de servicios que ni siquiera usaba pero que seguía pagando mes tras mes por inercia. Una suscripción a una revista que había olvidado cancelar. Intereses de tarjetas de crédito que se comían un porcentaje enorme de sus pagos. Todo estaba ahí, en blanco y negro, en números que no mentían. Y por primera vez en su vida, María Elena vio la verdad completa. El problema no era solo que no ganaba suficiente. El problema era que no sabía a dónde se iba lo que ganaba. Al día siguiente, llegó al trabajo con una mezcla de emoción y vergüenza. Buscó a Estela durante el almuerzo y le mostró el cuaderno con manos temblorosas. «Tenías razón», le dijo con voz apenas audible. «No tenía idea, no tenía la menor idea de cuánto estaba gastando sin darme cuenta. Es como si el dinero simplemente desapareciera y yo ni siquiera lo veía irse». Estela tomó el cuaderno y lo revisó con cuidado, sin juzgar, solo observando. Luego asintió con esa sonrisa suave que tenía. «Lo sé. A mí me pasó exactamente lo mismo hace unos años. Pensaba que mi problema era no ganar suficiente. Pero cuando empecé a anotar, me di cuenta de que tenía agujeros por todos lados y ni siquiera lo sabía». Entonces Estela le enseñó la segunda parte, la parte que transformaría completamente la vida de María Elena. Le habló de hacer un plan, no un presupuesto rígido e imposible de cumplir, sino una guía realista. Le explicó que tenía que sentarse, ver cuánto ganaba realmente y luego decidir conscientemente a dónde quería que fuera ese dinero. «Tienes que separar tu dinero en categorías», le explicó mientras dibujaba en una servilleta. «Tanto para comida, tanto para transporte, tanto para las cuentas fijas como luz y agua, tanto para pagar deudas. Y aquí está la parte más importante. Una vez que decides cuánto va a cada categoría, no tocas una para cubrir otra. Esas son tus barreras, son sagradas». María Elena la miraba con los ojos muy abiertos, absorbiendo cada palabra como si fuera un secreto ancestral. «Es como poner compuertas en tu propio río», continuó Estela. «Si no las pones, el agua simplemente se desborda y va a donde quiere, no a donde tú necesitas que vaya». Le explicó también algo crucial, que tenía que ser honesta consigo misma sobre qué era realmente necesario y qué no lo era. No se trata de vivir sufriendo
ni de no darte ningún gusto, le dijo Estela con firmeza. Se trata de elegir conscientemente. Si quieres ese café de las mañanas, está bien, pero lo pones en tu plan y te aseguras de que haya espacio para él. Lo que no puedes hacer es comprarlo sin pensar y luego preguntarte ¿a dónde se fue el dinero? Le habló también de las deudas, ese monstruo que María Elena sentía que la devoraba viva. Le explicó que tenía que hacer una lista de todas sus deudas, ordenarlas y atacarlas con un plan. No puedes pagar todo de golpe, pero puedes pagar algo cada mes de manera constante. Y cuando ves que el número baja, aunque sea poquito, algo cambia en tu cabeza. Dejas de sentirte impotente. María Elena llegó a casa esa noche con una determinación que no había sentido en años. Se sentó en su mesa y empezó a trabajar. Hizo una lista de todos sus ingresos, luego una lista de todas sus deudas, por más doloroso que fuera verlas todas juntas. Después, empezó a dividir su dinero en categorías, tratando de ser realista sobre cuánto necesitaba para cada cosa. Fue un proceso difícil, frustrante incluso, porque se dio cuenta de que no había suficiente dinero para todo lo que quería hacer. Pero por primera vez, estaba tomando decisiones conscientes en lugar de simplemente dejar que el dinero se escurriera entre sus dedos. Decidió que su prioridad era pagar las deudas más pequeñas primero para ir ganando victorias y motivación, mientras pagaba el mínimo en las más grandes. No era perfecto, pero era un plan, era algo concreto, algo que podía seguir. Al principio fue tremendamente difícil. Hubo días en que quiso rendirse, en que le pareció más fácil volver a vivir como antes, sin esa responsabilidad constante de anotar y planear. Hubo momentos en que vio algo que quería comprar y tuvo que decirse que no, porque no estaba en el plan. Eso dolía de una manera que no había anticipado, pero algo fundamental había cambiado en ella. Por primera vez en años sentía que tenía control. Ya no era víctima del dinero. Ya no sentía que el dinero la controlaba a ella como un titiritero invisible. Ahora ella decidía, y esa sensación, ese poder de elegir, era más valioso que cualquier compra impulsiva. Pasaron semanas, luego un mes, luego 2, y lentamente, de manera casi imperceptible al principio, las cosas empezaron a cambiar. No hubo un momento mágico en el que todo se resolvió de repente. No se despertó un día con todas las deudas pagadas, pero las deudas dejaron de crecer. Ese monstruo que había estado expandiéndose sin control durante años finalmente se detuvo. Y luego, después de otro mes más, empezaron a disminuir. Números pequeños al principio, pero números al fin. María Elena pagó completamente su primera deuda, una tarjeta pequeña que había usado para emergencias años atrás. Cuando recibió el estado de cuenta que decía saldo 0, se puso a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo que había olvidado que existía. Esperanza real, tangible, basada en evidencia concreta. Ya no se despertaba con ese nudo en el pecho que la había acompañado durante tantos años. Ya no temía al teléfono ni a revisar el correo. Todavía no sobraba dinero, no se había vuelto rica de repente, pero ya no faltaba de esa manera desesperada y caótica. Y lo más importante, lo que realmente había cambiado su vida de una manera que nunca habría anticipado. Recuperó su paz mental, recuperó su dignidad, recuperó la sensación de ser una persona capaz en lugar de una fracasada perpetua. Si esta historia te está resonando, déjame un comentario. Me encantaría saber qué piensas hasta ahora. Una noche, varios meses después de haber empezado ese cuaderno que ahora estaba lleno de números y anotaciones, María Elena estaba sentada en su pequeña sala, revisando sus cuentas como hacía cada semana. Y mientras sumaba y restaba, mientras veía cómo esos números que antes eran sus enemigos, ahora eran sus aliados, se dio cuenta de algo profundo. Durante años, durante décadas enteras,
Había estado esperando un milagro. Había estado esperando que algo externo cambiara su situación. Esperando que le aumentaran el sueldo dramáticamente. Esperando heredar dinero de algún pariente lejano. Esperando ganar la lotería aunque nunca la jugara. Esperando que alguien llegara a salvarla de su situación. Había estado esperando que la solución viniera de afuera cuando todo este tiempo había estado dentro de ella, esperando a ser descubierta. La respuesta no vino de circunstancias externas, vino de entender, vino de conciencia, vino de tomar responsabilidad, no en el sentido de culparse a sí misma, sino en el sentido de reconocer su propio poder para cambiar las cosas. Se dio cuenta de que el dinero nunca había sido su verdadero enemigo. Su enemigo había sido la inconsciencia, el no saber, el no ver, el no planear. Y una vez que aprendió a ver, una vez que abrió los ojos a la realidad de su situación financiera, en lugar de vivir en la negación cómoda pero destructiva, todo cambió. No cambió de la noche a la mañana. No cambió fácilmente. Pero cambió de verdad, de manera sostenible y real. Empezó a compartir tímidamente lo que había aprendido con otras personas. Cuando una prima le comentó que estaba ahogada en deudas, María Elena le habló del cuaderno. Cuando una vecina se quejó de que nunca le alcanzaba el dinero, le contó sobre las categorías y las barreras. No lo hacía de manera presumida ni predicadora, sino con el genuino deseo de ayudar que nace de haber estado en ese lugar oscuro y haber encontrado la salida, porque sabía, con cada fibra de su ser, lo que era vivir en ese infierno silencioso de estrés financiero constante, y sabía que muchas personas seguían atrapadas ahí sin saber que la salida no estaba necesariamente en ganar más dinero, sino en entender mejor el dinero que ya tenían. Algunas personas la escucharon y lo intentaron. Otras pusieron excusas o simplemente no quisieron cambiar, y eso estaba bien. María Elena ya no necesitaba convencer a nadie ni salvar a nadie. Solo quería ofrecer lo que Estela le había ofrecido a ella, una mano extendida, una guía, una luz pequeña pero real en medio de la oscuridad. Si alguien la tomaba, maravilloso. Si no, no era su responsabilidad. Ya había aprendido que cada persona tiene su propio tiempo, su propio proceso, su propia disposición para cambiar. Un año completo después de esa primera conversación con Estela en el vestuario, María Elena estaba sentada en su casa en un domingo tranquilo, revisando sus cuentas como hacía cada semana. Y cuando terminó de sumar y restar, cuando vio los números finales, tuvo que revisar 2 veces porque no podía creer lo que estaba viendo. Por primera vez en más de 2 décadas, desde que había empezado a trabajar y a manejar su propio dinero, todas las deudas estaban pagadas. Todas. Cada una. No tenía ahorros enormes todavía. No vivía con lujos, ni se iba de vacaciones a lugares exóticos. Pero tenía algo que valía infinitamente más que cualquier cantidad de dinero en el banco. Tenía tranquilidad. Tenía paz. Tenía la sensación de control sobre su propia vida, y mientras cerraba ese cuaderno que se había convertido en su herramienta más valiosa, mientras sentía el peso de años de estrés finalmente levantándose de sus hombros, una lágrima rodó por su mejilla. Pero esta vez, por primera vez en mucho tiempo, no era una lágrima de desesperación o de miedo o de vergüenza. Era una lágrima de gratitud pura. Gratitud por Estela, por esa mujer que había tenido la bondad de compartir su conocimiento sin esperar nada a cambio. Gratitud por esa pregunta simple que lo había cambiado todo. Gratitud por haber tenido el coraje de intentarlo incluso cuando parecía tonto. Gratitud por haber aprendido que a veces las soluciones más poderosas son también las más sencillas. Tan sencillas que las pasamos por alto constantemente buscando respuestas complicadas a problemas que en el fondo tienen raíces simples.
Esta historia nos muestra algo que muchos necesitamos entender. No siempre necesitamos más recursos para resolver nuestros problemas. A veces necesitamos más conciencia sobre los recursos que ya tenemos. No siempre necesitamos más oportunidades, sino más claridad sobre qué hacer con las que ya están frente a nosotros. El dinero, al final del día, es solo una herramienta, pero si no sabemos usarla, si no entendemos cómo funciona, se convierte en nuestro amo en lugar de nuestro servidor. Y cuando aprendemos a usarla con intención, con conciencia, con un plan, recuperamos nuestra libertad de maneras que van mucho más allá de lo financiero. Ahora me gustaría pedirte algo. Déjame un comentario diciéndome desde dónde estás viendo este video. Me encanta saber que estas historias llegan a personas de diferentes lugares del mundo y siempre es hermoso ver la diversidad de nuestra comunidad. Tu comentario me ayuda a saber que estas reflexiones están tocando vidas reales. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por tu tiempo, por tu atención y por permitir que esta historia entre en tu vida, aunque sea por unos minutos. Si lo que has escuchado hoy resonó contigo de alguna manera, si sentiste que había algo aquí que necesitabas oír, te invito a que veas el siguiente video que tengo preparado para ti. Habla sobre temas similares y estoy completamente seguro de que también te va a aportar muchísimo valor. Nos vemos allá.